Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Dios les bendiga y Jesús. sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando. Hoy viernes 7 de marzo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y también nos alegra mucho el hecho de ver sus comentarios, que nos escriban. Nos anima mucho, nos alegra. Y les invitamos a que nos puedan seguir escribiendo, que puedan dejarnos en la caja de comentarios alguna opinión, alguna duda, alguna petición de oración. Con todo gusto. Vamos a estar apoyándoles, vamos a estar orando por esas peticiones, confiando en Dios que nos va a escuchar, que nos va a ayudar. Somos parte de un mismo cuerpo. También les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas creyentes y no creyentes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Voluntad Perfecta, estando en Juan 19 del 1 al 13. Así dice la palabra del Señor. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata, voluntad perfecta. El día de hoy vamos a estar viendo este pasaje el cual nos habla de Jesús, quien es nuestro ejemplo perfecto y quien entendió la voluntad de Dios y la conoció y la obedeció por sobre todo, a pesar de lo más complicado. Bueno, para nosotros es el maltrato físico, pero para Jesús fue el beber la copa de la ira de Dios, pero en ese trayecto, en ese transcurso previo a beber la copa de la ira de Dios, Él experimentó el dolor físico. Y vamos a estar viendo 3 puntos. En el primero, voluntad perfecta, 1, que se conoce en todo momento. Nos dice el verso 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. El Imperio Romano se caracterizó por ser uno de los imperios muy sanguinario. O sea, lo más representativo de ellos no era su inteligencia, su elocuencia, su arquitectura, no, sino era su milicia, era el hecho de ser dedicados a la guerra y en técnicas de castigo. Entonces, el hecho de ser azotado implicaba que un soldado tenía que golpear a Jesús con un látigo y en este látigo, en las tiras de cuero, estaban incrustados huesos puntiagudos y obviamente esto al momento de impactar con la persona y regresar el látigo para pues hacer el mismo movimiento, pues desgarraba la piel en quien se incrustaba. Entonces era una técnica muy cruel. Pero vemos que no les bastó esto a los soldados romanos, sino que entretejieron una corona de espinos y la pusieron sobre su cabeza. Como habían escuchado que Jesús se había hecho llamar rey, aunque Jesús nunca se hizo llamar rey, era nada más una acusación falsa por parte de los judíos, dice que entretejieron una corona de espinas. Al César, a los emperadores romanos, lo que hacían era entretejer una corona de
olivo, o sea, de hojas. ¿Para qué? Para que se vieran bien. Pero en burla de esto, entretejieron una corona de espinos y obviamente la pusieron en su cabeza y esto empezó a sumar, bueno, sumó al sufrimiento que estaba experimentando y también dice le vistieron con un manto de púrpura, obviamente haciendo una sátira de lo que era la vestimenta de los emperadores, de los reyes. Entonces, ¿qué más le decían? Salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Estaban burlándose del verdadero rey del universo y ni siquiera estaban tomando conciencia de lo que estaba pasando. Entonces nos dice que Pilato obviamente salió y él... ¿Qué nos quiere decir esto? Pilato estuvo ahí, Pilato consintió todo esto. Dice, salió y le dijo, miren, los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y dice que salió Jesús llevando la corona de espinos y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y nosotros podemos decir, ay, es que esto es demasiado cruel, es que esto es demasiado insensible, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué si era Dios dejó que pasara esto? Bueno, es que eso es algo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce en todo momento. ¿Y cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios en todo momento? A través de la Biblia, a través de lo que nos dice estos 66 libros. Bueno, hermano, pero la Biblia no me dice cómo debo de comportarme, cómo debo de... O ni siquiera me dice qué debo de estudiar, qué carro debo de comprar, cómo debo de vestirme o cómo debo de... hacerme un corte de cabello, etcétera. Podemos poner cualquier tipo externo de decisiones. Pero la misma Biblia nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestra motivación debe de ser glorificar a Dios. La motivación de Jesús era obedecer al Padre, a pesar de estar pasando todos estos dolores, todos estos sufrimientos. Isaías 53:10 nos dice, con todo esto, hablando del Mesías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Vemos? En todo momento se conoce la voluntad de Dios, a pesar que nosotros estemos en dificultades. Jesús estuvo en grandes dificultades, en grandes angustias, y aún así estaba conociendo y obedeciendo la voluntad perfecta de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto, voluntad perfecta que nos examina. No solamente se queda ahí, sino que examina todo lo que nosotros somos. Nos dice el verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Para ese momento ya el pueblo estaba reunido aquí en el patio del tribunal, donde juzgaba en el gobernador romano, en este caso Pilato, y las personas cuando lo vieron, no se compadecieron. Sus corazones estaban tan endurecidos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Las mismas personas inclusive que al inicio de semana le estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, estaban gritando en este momento, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué fue lo que hizo Pilato? Tómenlo ustedes. Ya, hagan lo que ustedes quieran. Yo no hallo delito en él. O sea, él no lo estaba condenando, le estaba diciendo, ya háganse responsables ustedes. Pero ellos querían que Pilato les diera la orden. Entonces, los judíos dice que le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Desvelan todas sus intenciones. Lo que estaban haciendo era por envidia, lo que estaban haciendo era por una conveniencia y según obedecer la ley, cuando realmente le estaban invalidando. La voluntad perfecta de Dios lo que hace es examinarnos y ver cómo están nuestras motivaciones. Las motivaciones de los judíos era eliminar un obstáculo y que los había estado confrontando por 3 años y hoy ellos ya estaban cansados y ellos ya querían retomar su autoridad, ellos ya querían retomar el ritmo que traían, pero nunca estaba en ellos glorificar a Dios.
Eso era algo que estaba desvelando. La voluntad de Dios estaba examinando a ellos y estaba mostrando su corazón putrefacto. Y nos dice el verso 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué? ¿Porque temía a Dios? ¿Porque él estaba consciente de ello? No, porque él era una persona supersticiosa. Recordemos, en los evangelios nos dice que su esposa tuvo un sueño y le dijo, no te metas con este hombre. Y él obviamente tuvo más temor al saber esto que posiblemente, bueno, pongámoslo de esta manera. O sea, imaginemos que es Pilato. Posiblemente él estaba ante alguien que podía, ante un Dios, porque los romanos tenían demasiados, que podía castigarlo en ese mismo momento, o sea, tomar venganza. La misma concepción que tenían los griegos y los romanos de las deidades, cuando eso es algo falso. Pero en su superstición Pilato dice que regresó a Jesús y dice el verso 9, entró en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le respondió. Dice el versículo 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ok, tuvo miedo. Tuvo temor de que posiblemente pudo estar ante un Dios, aunque realmente estaba ante el único Dios. Pero su corazón, su intención, obviamente era de no dejar ver ninguna debilidad o ninguna flaqueza en su autoridad. Entonces la voluntad de Dios, que conocemos a través de la Biblia, que debemos de leerla y buscarla todos los días, nos lleva a entender y a conocer cómo está nuestro corazón, cómo estamos viviendo y qué debemos hacer ante ello si no está conforme a la voluntad de Dios, arrepentirnos y obedecerle. Y esto nos lleva a nuestro último punto, voluntad perfecta 3, que procede de Dios. La voluntad perfecta es aquella que se conoce en todo momento, es aquella que nos examina, pero por sobre todo es aquella que viene directamente de Dios. Nos dice el verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús nos responde esas preguntas, obviamente cumpliendo también la misma profecía de Isaías, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Estaba cumpliendo eso, pero Jesús ya le había dicho, si mi reino fuera de este mundo, yo no estaría acá, mis siervos estarían peleando por liberarme, pero mi reino no es de este mundo, y aquel que me conoce, aquel que obedece la verdad, oye mi voz. Obviamente Jesús ya le había dicho esto, pero Pilato seguía escéptico al respecto. Pilato hace una supuesta demostración de poder tratando de intimidar a Jesús, pero Jesús le deja en claro, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Y eso es lo que sucede. Nosotros podemos tener tranquilidad en medio de las dificultades. Cuando recordemos lo que dice 1 de Pedro, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo lo que nos preocupa, todo lo que nos quita el sueño, todo lo que nos quita la tranquilidad, entregarlo delante de Dios, confiar que Él es el único que tiene autoridad y todo lo que está sucediendo es por parte de la voluntad de Dios y lo que nos lleva mayoritariamente, principalmente en todas las situaciones, es conocer a Dios y glorificarle. ¿No dice el verso 12? Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a estas sueltas no eres amigo de César, todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Vemos que estos judíos seguían reacios y seguían cayendo en contradicciones. Ellos estaban en contra del Imperio Romano, pero ahora parece que apoyan al Imperio Romano. ¿Para qué? Para deshacerse de Jesús. Sus intenciones de buscar adorar a Dios supuestamente realmente eran unas intenciones egoístas de su corazón pecaminoso. De manera que en cualquier situación que nosotros nos encontremos, en cualquier dificultad en la cual nosotros nos veamos inmersos, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios, reconocer su voluntad, buscarlo a través de la Biblia. Él nos dejó 66 libros donde los podemos conocer. No hay más fuera de Él. De manera que nosotros debemos de leer, entender y obedecer su palabra y saber que su voluntad es buena, es agradable,
es perfecta. Lo más importante, nos lleva a conocer a nuestro Dios soberano, que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y, si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús.